¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a conversar con el doctor Enrique Corazza de los Santos sobre un tema que pues resulta de gran actualidad, pero que en realidad tiene una antigüedad como lo tiene la misma humanidad. El tema de las migraciones, el tema de la movilidad. Y recuerdo muy bien las palabras de alguien que me decía recientemente, pues el asunto de las migraciones ha construido y ha transformado la humanidad y ha hecho que se busquen nuevos lugares, que se funden nuevas naciones. Entonces es un tema sumamente relevante. Y en el caso de Chiapas, pues por ser un lugar fronterizo con Guatemala, con Centroamérica, pues yo creo que cobra una gran relevancia. Por eso es que invitamos al doctor Enrique Corazza de los Santos, quien es historiador, posee un magíster en historia latinoamericana y el doctorado en historia medieval, moderna y contemporánea. Es investigador titular A del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos, Departamento de Sociedad y Cultura, en el Colegio de la Frontera Sur, en la Unidad Regional Tapachula, Chiapas. Entre sus publicaciones se encuentran La movilidad forzada vista desde la frontera sur mexicana y ¿De qué hablamos cuando nos referimos a las movilidades forzadas? Una reflexión desde la realidad latinoamericana. Pues doctor, qué gusto saludarlo. Gracias por haber aceptado esta invitación para conversar con los seguidores de Entre Tejas TV. Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un placer, es un honor haber sido invitado y desde aquí envío un saludo a todos y a todas y espero que las palabras que pueda expresar durante este breve tiempo pues les puedan servir para conocer y comprender un poco más esto justamente de las movilidades en un territorio tan complejo como es el de Chiapas y en su frontera con Guatemala. Claro, sobre todo por dos factores que yo veo relevantes. Primero, su trabajo desde el Colegio de la Frontera Sur en Tapachula, en el epicentro del tema de transfronterizo. Y dos, porque el tema de las migraciones ha sido sumamente satanizado. Es decir, si usted o yo o cualquiera de nosotros tuviéramos la necesidad de emigrar, inclusive de manera forzada, pues ya desde ese momento contamos con un estigma tremendo, ¿no? Por lo que ha ocurrido con las declaraciones de algunos presidentes este, de todos de varios países. Sabemos particularmente de cuál con el tema del famoso muro, ¿verdad? Pero creo que detrás de todo esto hay un gran tema de análisis, de investigación, de reflexión, y que sin duda que esta conversación con usted nos dará mayores referentes para comprender e interpretar la importancia de las migraciones y de la movilidad a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Nos podría explicar cuál es su disciplina, su tema específico de estudio y cómo lo desarrolla? Y claro, ¿para qué sirve a la sociedad, no? Muy bien. Bueno, en realidad yo formo parte de un trabajo que vengo desarrollando, digamos, y del que es parte de mi propia experiencia vital. Por un lado, digamos, yo soy originario de Uruguay, donde hice mi formación de grado. Después, y ahí comencé a trabajar con temas de migración, sobre todo migraciones históricas europeas hacia el Río de la Plata. Digamos, sabemos que el Río de la Plata fue un gran atractor de migración, sobre todo europea e incluso de Medio Oriente, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Por lo cual, digamos, hay una gran impronta, digamos, de migración que conforma la sociedad, digamos, de los países del Cono Sur. Después mi formación en posgrado la desarrollé en España, donde viví 15 años. Allí también viviendo, bueno, en Uruguay vivía en la frontera entre Uruguay y Brasil. En España vivía en la frontera entre España y Portugal. Por lo tanto, el tema de la frontera también es parte de mis experiencias vitales. Y allí trabajando sobre todo con exilios,
con una forma de migración forzada, sobre todo con un sentido político, y que fue protagonizada por, sobre todo, uruguayos, argentinos y chilenos en España, ¿no? En un momento también en el que se manifestaban en esos exilios ciertas redes que se habían instituido a partir del exilio republicano español en América Latina. Finalmente, después me trasladé a vivir a México, primero trabajando en la Universidad de Quintana Roo, en la frontera con Belice, y después en la Unidad Tapachula, en el Colegio de la Frontera Sur, en la frontera con Guatemala. Por lo tanto, esto de la movilidad y de las fronteras no es solo un tema de estudio, sino es una experiencia de vida, ¿no? Y no es algo anecdótico, no es algo simplemente para que uno pueda bueno, contar, digamos, su vida, sino tiene que ver justamente con la mirada, ¿no? O sea, la mirada que me ha llevado a desarrollar en mis investigaciones y reflexiones tiene que ver con esa experiencia vital. Porque justamente el vivir y compartir con personas en situación de movilidad y en espacios de frontera me ha hecho pensar y reflexionar sobre estas cuestiones comparadas, ¿no? De cuáles son los elementos que podemos encontrar en común y cuáles son las diferencias que existen tanto en estos fenómenos, en el fenómeno espacial territorial y en el fenómeno de las movilidades. Y lo que observamos es que realmente en la esencia no hay muchas diferencias, ¿no? Y tiene que ver con esto, con la decisión o la necesidad que tienen las personas de moverse en algún momento de su vida, ¿no? Por diferentes razones. Ahora, como usted bien señalaba, sí hay una estigmatización de la movilidad en general. Y esto tiene que ver, digamos, con un proceso histórico en el cual, digamos, las sociedades, las personas se han movido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, sobre todo a partir de la modernidad, a partir del siglo XVIII, se estableció una filosofía del sedentarismo que, conjuntamente con la creación de los estados, fue privilegiando la inmovilidad frente a la movilidad. Es decir, aquella persona que tenía esos lazos y esos arraigos con un lugar determinado, era la persona que era parte de la nación, era parte de esa comunidad, era parte del nosotros, ¿no? Mientras que las personas que se mueven son esas personas que no tienen nación, no tienen lugar, que nos amenazan, que cuestionan el orden establecido, ¿no? Porque están marcando muchas veces las necesidades, las falencias que hay en los sistemas políticos y económicos y sociales que se han ido construyendo. De esa forma, estigmatizando la movilidad, fue que, digamos, se fue demonizando todo movimiento que estuviera marcando esta búsqueda de un otro lugar, ¿no? A esto se acompañó el ir cada vez más estableciendo fronteras, estableciendo límites que separaban justamente esta comunidad, este nosotros, reconocido a partir de ser iguales y de compartir elementos comunes, y ese límite que establecía donde estaban los otros, ¿no? Esos otros que son diferentes, que por tanto no son iguales a mí, y que además los puedo establecer en una escala de superiores o inferiores, mejores o peores, ¿no? O sea, todo esto entonces es una construcción histórica, histórico-cultural, que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo y que además la institucionalidad de los estados la han reforzado, ¿no? O sea, si todos recordamos que la escuela, uno de los principales instrumentos de construcción de ciudadanía, construcción de comunidad, justamente uno de los elementos que se nos enseñan desde pequeños es esto de cuál es el país, dónde están los límites, la soberanía, el escudo, la escarapela, el himno, es decir, esos elementos de pertenencia, ¿no? Para fijarnos, para arraigarnos un lugar, para diferenciarnos de esos otros. Claro. Doctor, a reserva de que ya entremos al tema chiapaneco, déjeme ver si entendí algunas cosas. Es
un concepto construido porque a partir del siglo XVIII y XIX, con la conformación de los estados nacionales, se empezó a dar esa delimitación. Es decir, un genovés o un siciliano del siglo XVI que se iba a vivir a la costa de Marruecos, o se iba a Sevilla, o se iba a Manchester, pues era normal, no era precisamente una migración, era un hombre que entraba a esa sociedad, traía aportaciones y todo, ¿no? Cambió nuestra perspectiva y nuestra comprensión de esto con lo que usted nos ha explicado. Pero dígame, ¿qué pasaría en el caso entonces de la comunidad europea en que no sé si podemos concebirlo como ya no los pequeños estados-nación, sino un grupo de naciones que conforman una comunidad, pero a final de cuentas ellos continúan con el mismo criterio, puesto que marcan estos linderos para que la gente del norte de África, la gente de Medio Oriente, de Asia, no pueda entrar. O sea, no va a haber un regreso a esa concepción humana universal, sino que lo que hemos visto es que continúa con un espacio y un territorio más grande, ¿no? Sí, digamos, estamos hablando de construcciones políticas y las construcciones políticas tienen intereses que defienden detrás, ¿no? Digamos, la construcción del espacio europeo es también un espacio construido supraestatal. Hoy lo vemos consolidado en la Unión Europea, pero que, digamos, se viene construyendo en realidad desde el siglo X, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con un elemento que, digamos, intentaba unir a Europa, digamos, con un objetivo político, que era unirlo a partir de la cristiandad, ¿no? Digamos, la Iglesia se convirtió en el elemento aglutinador de esos diferentes intereses territoriales, sobre todo a partir de, digamos, de los señoríos feudales, pero, digamos, el primer intento de unir Europa fueron justamente los caminos de peregrinación, digamos, el camino a Santiago, el camino a Roma, el camino a Jerusalén, era justamente un intento de conformar un interés común que dividiera, que uniera aquellos territorios que tenían sus diferencias y sus conflictos en sí. Sin embargo, digamos, ya en el siglo XX, la unión del hierro y el acero, que fue el inicio de la Unión Europea, digamos, fue un interés económico detrás, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue impulsando esta idea de la Unión Europea. Sin embargo, digamos, más allá de que la Unión Europea es una realidad, digamos, solo tenemos que evidenciar o tener en cuenta que en las elecciones europeas el porcentaje de participación de las poblaciones de cada uno de los países es ínfimo, es muy, muy menor. Es decir, hay una construcción europea desde lo político, desde lo económico, pero no necesariamente eso se corresponde con una identidad europea. O sea, puede haber una identidad europea hacia afuera, ¿no? Y sobre todo por los privilegios que tiene el ser europeo o tener un pasaporte de la comunidad de la Unión Europea, pero hacia adentro, digamos, todavía subsisten esos conflictos y esos intereses territoriales. Pensemos en España, o sea, por más que, digamos, podemos pensarlo hoy como un país, digamos, unido, sin embargo, los intereses y las diferencias históricas que tienen catalanes, gallegos, vascos, pero también asturianos, andaluces, castellanos, digamos, vienen de siglos atrás, ¿no? Porque se construyó a partir de una imposición política, ¿no? Se construyó la nación a partir de una imposición política. Y esas cosas todavía subsisten. Entonces, lo que nos está mostrando es que sí tenemos una construcción política, pero por debajo de eso hay todavía muchos elementos, sobre todo culturales y sociales, que todavía subsisten y que están marcando diferencias. Claro. Y en el caso de Chiapas, pues no debemos perder esa perspectiva, es decir, sabemos bien de la conformación de la Nueva España y de la Capitanía General de Guatemala, luego la independencia de Chiapas, la anexión o federalización, según se quiera tener la óptica, hacia México, pero esos límites fronterizos se dieron creo que en 1888, que fue el definir bien la frontera entre Chiapas y Guatemala, o México, mejor dicho, México y Guatemala, pero subsisten todo esto, estas costumbres, hábitos, los comitecos, yo siempre insisto en eso, pese a que en el 94 nos declararon ser de América del Norte,
pues seguimos teniendo las tradiciones, el habla, la gastronomía, los hábitos centroamericanos, ¿no? Pero está la demarcación fronteriza y por eso ahora es susceptible de estudio este tema de las migraciones y de las movilidades, porque está esa frontera, si no, no ocurriría. Pero bueno, ahora háblenos del fenómeno de esto que ocurre, cómo lo ha percibido la sociedad de cada uno de los países que están implicados y el poder, el gobierno, por supuesto, ¿no? Sí, Por favor. bueno, digamos, algunas cuestiones señalaba esto de, bueno, en el 94 nos declararon América del Norte, ¿no? En el sur, siempre, digamos, en el cono sur, en la escuela siempre cuando se habla de México, se habla de México como parte de América Central, no como América del Norte, ¿no? Igual Entonces, desde para mí... Europa, uno lee los periódicos europeos ahora, La Vanguardia, El País o cualquier periódico, y hablan de Centroamérica, o sea, el país, México, el país centroamericano, qué tal cosa, claro, es la realidad, bueno. Digamos, pero son cómo se ve desde dentro y cómo se ve desde fuera, ¿no? Y por otro lado, digamos, si bien es cierto que digamos, la construcción de los límites es una imposición política siempre, ¿no? En el caso de Chiapas, además, fue muy clara, y que, en definitiva, digamos, más allá de la incorporación de un territorio a la federación, también lo que hizo fue fracturar comunidades y fracturar territorios ancestrales que, digamos, que determinaron caminos divergentes para pueblos que pertenecían a una misma nación, ¿no? Digamos, yo aquí bueno, en Chiapas, en el Soconusco, he trabajado con los pueblos MAM, ¿no? Y el pueblo MAM sigue reivindicando un territorio ancestral, un territorio original, que en definitiva no reconoce el límite entre México y Guatemala, ¿no? Sino que para ellos su territorio, digamos, es un territorio que abarca parte de ambos países. Y además, digamos, esto lo que determinó es, por un lado, el proceso de mexicanización, digamos, por el cual los MAM de México han perdido mucho más que en el lado guatemalteco su lengua, su cultura, sus vestimentas, sus tradiciones, ¿no? Y que hoy, digamos, estén buscando o bebiendo del lado guatemalteco para recuperar parte de su cultura, ¿no? Es decir, que el límite, digamos, no puede unir hacia adentro, pero fractura hacia afuera, ¿no? Es decir, fractura esas comunidades que se convierten, y en muchos casos hasta las familias, en, digamos, cuestiones binacionales. Ahora, en el caso de Chiapas, digamos, no solo por esto, sino porque históricamente ha sido un territorio de paso, un territorio de tránsito, incluso con estas continuidades y rupturas propuestas por los mil límites, pero en definitiva es una continuidad, incluso desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista ecológico, es una continuidad, ¿no? Y, digamos, yo no me canso siempre de decir, sobre todo a gente que llega del exterior a Tapachula, que quiere conocer algo sobre Tapachula, de que Tapachula siempre se dice es la ciudad más centroamericana de México, ¿no? Es decir, o como, por ejemplo, muchas trabajadoras del hogar decían, ya no lo pueden decir tanto, que cuando llegaban a Tapachula y estaban en Tapachula, en realidad no tenían la conciencia de estar en otro país, ¿no? Porque los códigos y muchas de las cuestiones eran muy similares. Y, digamos, recalco esto que decían porque en los últimos años, y sobre todo en los últimos 2 años, esto se ha convertido en un problema cada vez mayor. Es decir, que este proceso creciente de securitización que ha hecho reforzar esta idea de los países fortaleza, de los países que impiden el ingreso de personas desde otros lugares, sobre todo de esta forma irregular. También lo que han hecho es fracturar una movilidad transfronteriza que tiene raíces históricas, culturales, sociales y familiares. Es decir, lo que se ha roto no es solo que no puedan pasar las caravanas o que no pueda pasar la migración africana o cubana, sino que ha fracturado una realidad social y cultural que se ha construido durante décadas en ese espacio y que vivía justamente sin una conciencia de que existía un límite ahí, ¿no? O sea, la gente en la zona de Unión Juárez puede ir
a las comunidades de Guatemala, va y viene cotidianamente, lleva sus productos, trae sus productos de huerta, se llevan sus productos de tienda sin ningún problema, ¿no? Esto cada vez es más difícil, ¿no? Porque justamente este proceso que ha ido creciendo, que es de control y militarización de la frontera, también está impidiendo que esta realidad cultural pueda seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, en la frontera sur estamos viendo un proceso que la frontera norte lo vivió hace 50, 60 años. O sea, yo recuerdo en Ciudad Juárez cuando me comentaban, sí, dice, aquí tenemos todavía recuerdos de cuando ir al Paso o venir era simplemente una cuestión de un cruce en el cual la gente venía, las fiestas se hacían en común, se iba a los bares a un lugar o a otro. También era común en la frontera norte, ¿no? Ese proceso en la frontera sur aún lo vivimos, pero cada vez, por eso muchos hablan de que en realidad estamos siguiendo los patrones de la frontera norte, digamos, 60 años después. Claro, lo cual es lamentable en realidad, ¿no? Por las implicaciones que tiene en el aspecto político, económico, social para nuestra frontera sur. Hay un término, seguramente usted lo ha escuchado, que es algo así como, en Comitán lo decíamos, ¿no? Se va a empezar a dar la tijuanización de estos lugares, de estos pueblos nuestros fronterizos con Guatemala. Doctor, amén de que más adelante nos hable, por favor, de la impronta que ha significado esta, es decir, vienen los migrantes, por supuesto, pero también dejan su impronta en Tapachula, en Comitán, en Comalapa, porque traen también sus costumbres y eso es indetenible y va transformando a la realidad. Digo, quienes vivimos en nuestra infancia, hace 40, 45 años, en estos pueblos, hemos notado la transformación enorme que se ha dado, ¿no? Pero, bueno, vayamos sobre ese tema mejor, porque algo que le quería preguntar también, ¿usted ha escuchado expresiones de gente un poco más conservadora en el sentido de decir, es que nos están invadiendo, es que ya los vemos por todos lados, en Tapachula, es que están ya en el parque, ya no podemos abrir las tiendas? O sea, ha sido un problema fuerte a raíz de las decisiones de las políticas exteriores de nuestro país en los últimos 2 años. Tenemos que entenderlo bajo la presión del expresidente Trump, ¿no? Sí, justamente, digamos, si observamos históricamente la conformación demográfica, incluso espacial, de estas localidades que están en las fronteras, en realidad se han construido a partir de la movilidad de personas, digamos, de diferentes tipos de movilidad, ¿no? Hay movilidad internacional, pero también hay movilidades que se dan dentro del propio territorio. Es decir, a Comitán han llegado gente de diferentes lugares de Chiapas, pero también ha llegado gente del exterior, y en Tapachula ni que digamos, ¿no? La migración alemana, la migración japonesa, la migración china, hasta malayos llegaron en su momento. Es decir, el espacio se ha construido a partir de la suma de personas que se han movilizado. Y buena parte de la población de Tapachula no tiene que ahondar mucho en su historia familiar para saber que sus padres o sus abuelos llegaron de otros lugares de la República Mexicana. Entonces, la movilidad es intrínseca a la construcción del espacio. Ahora, ¿por qué eso no molesta y molesta estas nuevas formas, estas nuevas movilidades más recientes? Hay varias razones. Una de ellas tiene que ver con esta patrimonialización del espacio, ¿no? Esta concepción de que esto es mío, ¿no? Y por lo tanto, todo aquel que venga de fuera me lo está robando o está ocupando esto que es mío. Y eso, digamos, eso es un problema, ¿no? Porque estamos hablando de la apropiación del espacio público, ¿no? El espacio público no es mío o de alguien más, ¿no? Es un espacio justamente donde se da la interacción de la sociedad, ¿no? Y de la sociedad, digamos, independiente de la nacionalidad. Y por otro lado está todo el tema de la parofobia, ¿no? O sea, digamos, a quien molesta realmente es quien viene migrando en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de exclusión, en condiciones de precariedad, ¿no? Quien molesta es el pobre, es el diferente. Es el que viene de África, es la mujer indígena, es el que viene de un colectivo LGBTI. O sea, ese es el que molesta, porque en Tapachula no molesta que venga gente de Guatemala a comprar a Sam's
y a interactuar el fin de semana en la ciudad, a los restaurantes, ese no molesta. Entonces no es un problema de nacionalidad, ¿no? Es un problema de pobreza, ¿no? Es un problema de aquel que yo considero que no es igual o incluso peor, inferior a mí, no debe compartir mi espacio, ¿no? O por qué yo tengo que compartir mi espacio con él. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay intereses políticos detrás, sobre todo transmitido a través de los medios de comunicación, para, digamos, construir en estos grupos el chivo expiatorio de muchos otros problemas estructurales que se viven en la zona y en la región. Es decir, si decimos que la culpa de todo la tienen los migrantes, pues lo que nos estamos ahorrando es que la culpa la tenga el gobierno. Porque en definitiva, digamos, lo que estamos haciendo es externalizando el origen de los problemas, ¿no? Digamos, cuando vemos que, lo comentaba un colega en su momento que me decía, bueno, es que yo ahora voy al supermercado y tengo que hacer más cola porque ahora hay muchos guatemaltecos comprando. Entonces, ¿por qué tienen que venir aquí a comprar y por qué tienen que hacerme perder más tiempo a mí? Yo le digo, mira, es una cosa muy sencilla. Digo, ¿tú te recuerdas cuántas cajas habían atendiendo a los clientes antes de que llegaran los guatemaltecos? ¿Y cuántas hay ahora? Las mismas. Entonces, ¿es un problema de los migrantes o de quien viene a comprar o es un problema del dueño del supermercado que no pone más personal para trabajar porque tiene mayor demanda? Lo mismo pasa con los servicios públicos. O sea, un migrante trabajando, regularizado y que trabaja, aporta con impuestos al país. Esos impuestos se deben traducir en servicios públicos. Cuando decimos que saturan los servicios de salud o saturan los servicios educativos, es dinero que está recibiendo el gobierno a través de impuestos por justamente estar regularizados y trabajando, pero que no está devolviendo en inversión en mejorar los servicios de salud o los servicios de educación. Entonces, muchas veces lo que hay que ver es dónde está realmente el centro del problema. Claro. Sí, no solo aducir a esta xenofobia generalizada que tanto daño nos ha hecho. Ahora que mencionaba el asunto político y anteriormente que mencionaba esto de la frontera norte hace 40 años y que ahora se está repitiendo en frontera sur, me puse a pensar en el tema político, lo que requieren ahora los candidatos en Estados Unidos, justamente en Norteamérica, de la población migrante para ganar. Lo acabamos de ver en el tema de los latinos en Estados Unidos y el porcentaje de votos que significa, ¿no? Yo me estoy poniendo a pensar, viendo en nuestra frontera sur, viendo en nuestro país, es muy probable que se repita lo mismo, que el día de mañana, por supuesto, haya incidencia de la participación política de estos migrantes que ya son ciudadanos, que tienen una actividad económica importante, que aportan sus impuestos y que tendrán los derechos ciudadanos también aquí, que es un fenómeno que no sé si se haya estudiado desde la academia, que es muy factible que pueda ocurrir. Y bueno, la perversidad también de los políticos para poder aprovechar todo esto, ¿no? Sí, digamos, y hay un interés político y uno económico. O sea, yo les preguntaría cómo subsistirían todo, todo el sistema de cultivos que hay en el Soconusco si no tuvieran la migración guatemalteca como trabajadores, sobre todo para el café, pero también para el banano y también para otros, o para el mango, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? O en Estados Unidos mismo, ¿cómo podría sobrevivir sin la gran cantidad de trabajadores migrantes, sobre todo los mercados agrícolas? Lo que pasa es que también eso establece esta idea del migrante bueno y el migrante malo, ¿no? O sea, el migrante bueno es el que aporta, el migrante malo es el que no aporta, ¿no? Pero también el migrante bueno es el que, frente a un funcionario o una funcionaria de migración o de cualquier servicio público, pues es sumiso, agacha la cabeza, dice por favor y está dispuesto a recibir cualquier tipo de reprimenda. El migrante malo es aquel que reclama sus derechos, es aquel que pide justicia. Entonces, eso nos coloca en una idea de decir, bueno, las personas que son migrantes deberían ser de esta forma, ¿no? Con lo cual eso también es un cuestionamiento a su derecho a la movilidad, ¿no? Todos recordamos el suceso, lo que sucedió con aquella señora que en la caravana migrante rechazó un plato de frijoles, ¿no? Es decir, y eso se transformó en un problema y en, digamos, una estigmatización de esta persona, ¿no?
Es decir, y más allá del hecho en sí, lo que nos está mostrando es esta idea de que como eres migrante y como te estamos ayudando, pues te tienes que callar la boca, aceptar lo que te damos y todavía agradecer, ¿no? En ningún momento pidas que no quieres comer eso, que no quieres esa ropa, que no quieres ese lugar, que no te están dando lo que por derecho tienes como persona. Es decir, vemos a las personas migrantes como no sujetos de derecho. Es decir, como que simplemente, y ahí está la otra visión desde muchas veces, no solo las instituciones de gobierno, sino hasta las propias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Con esta idea asistencialista, ¿no? De pobres los estoy ayudando, ¿no? O sea, esta idea paternalista de que son personas que necesitan de mi tutela, ¿no? Eso hoy en día, digamos, que fue el discurso que se tuvo sobre la mujer durante décadas, de una cultura machista, hoy lo decimos sobre la mujer y se convierte en algo criminalizado inmediatamente. Sin embargo, sobre los migrantes se puede seguir diciendo, ¿no? Porque sobre ellos no hay problema. Claro. Doctor, ahora que pues es moneda corriente escuchar sobre los políticos y la corrupción de nuestro país y que se van a Miami y que estos son a final de cuentas migrantes, pero que llegan con grandes caudales de dinero y les encuentran a quien les compra la casa elegantísima y cara y cómo invierten. Es decir, son migrantes nada más que de otra categoría y eso pasa en nuestros países igual, ¿no? Y del mismo modo, digo, si aquí recibimos a un hondureño que trae un gran capital y se puede la gran vida, bueno, bienvenido. Pero está el problema del aspecto económico. Pero también hay otro tema bien interesante que usted ha trabajado mucho, que es el tema primero que nos explique las migraciones forzadas, que tiene que ver con estas oleadas de migrantes que fue pues una maravilla para nuestros países. El caso de la migración española, después de la República Española y que vinieron y fueron intelectuales importantes. Digo, en el caso de México, fundaron la Casa de España en México, después el Colegio de México, en fin, todo eso, ¿no? Y grandes catedráticos en nuestras universidades. Estamos hablando de fines de los 40, principios de los 50. Pero después, a fines de los 70, con los regímenes militares en Centroamérica, también recibimos migraciones de académicos intelectuales muy importantes, uruguayos, argentinos, chilenos principalmente, que enriquecieron la actividad intelectual y académica de nuestras universidades. A mí me tocó todavía tener compañeros en la facultad de hijos de argentinos o chilenos o uruguayos o colombianos que eran los catedráticos y los investigadores de nuestras universidades. Platíquenos de esta migración forzada, de esta movilidad forzada, por favor. Creo que no debemos perderla de vista también. Bueno, en primer lugar, digamos, hay también digamos, por un lado hay una romanticización digamos, de esas migraciones forzadas, sobre todo exilios, del pasado vistos al día de hoy. Si observamos tanto en el caso mexicano como en el caso argentino, que fueron, digamos, dos de los países, tanto en el norte como en el sur, que recibió el exilio republicano español. Las investigaciones mostraban cómo, digamos, hoy lo vemos como un gran aporte y dejaron ciertamente, sobre todo en el plano intelectual y académico, digamos, una impronta muy, con una base académica muy fuerte. En su momento tampoco fue tan sencilla. En su momento también hubo rechazo. En el caso de Argentina, digamos, matemáticos, filósofos, psicólogos, fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia en Argentina. Sin embargo, ninguno trabajó en una universidad central durante esa etapa. Todos fueron a universidades periféricas porque no se les permitió la entrada en las universidades como la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de Rosario, ¿no? En México también mucha gente, digamos, se tuvo que ir a lugares de provincia porque incluso fueron hasta, de cierta forma, digamos, obligados
a irse a vivir a las provincias porque, digamos, había una cierta ordenación de estos colectivos. Y hay testimonios de, digamos, estos procesos también de rechazo que se vivieron en su época, ¿no? Lo que pasa es que, visto al día de hoy, digamos, observamos los resultados de todo este proceso y evidentemente lo vemos con otros ojos. También es cierto que estamos hablando de otro tipo de movilidad diferente con un sustrato diferente. Sobre todo estamos hablando de exilios políticos, es decir, de personas que tenían otra condición social, otra experiencia política no solo de conformación de un proyecto de vida político y social que estaba, digamos, que de cierta manera influye en los países a donde llega, ¿no? Y que se constituye en un gran aporte. Porque cuando hablamos de las movilidades forzadas estamos hablando de un tipo de movilidad diferente a las movilidades que se dan por razones económicas. ¿En dónde está la diferencia? Porque podemos decir, bueno, todos se ven forzados a salir. Sí, pero hay un componente que es diferente. En las movilidades forzadas estamos hablando de personas que están siendo perseguidas o que han sufrido un episodio de violencia o una amenaza que atenta contra su integridad física o la integridad física de su entorno más cercano. Y por lo tanto, esas personas se ven obligadas a salir por una causa externa. Ya, como digo, puede ser violencia ejercida por otros, que puede ser violencia privada, pero puede ser violencia pública, puede ser violencia de Estado, y hoy en día pueden ser el crimen organizado, el narcotráfico, las maras, pero en definitiva lo que hacen es ejercen violencia que atenta contra la integridad física de las personas. Después el otro elemento es esto de la dificultad o de la imposibilidad muchas veces de pensar en un proyecto migratorio. Es decir, tener el tiempo para elaborar ese proyecto migratorio que implica saber a dónde quiero ir, cuáles son los recursos que necesito, reunir esos recursos, obtener información, ver las formas que tengo de moverme y de llegar. Y el tercer elemento diferenciador tiene que ver con que mientras esas condiciones que obligaron a la salida y que atentan contra la integridad física persistan, el retorno o no es posible o es muy difícil de producirse, porque si se produce, lo que hace es otra vez volver a vivir las mismas circunstancias que obligaron a la salida. Entonces, eso le da a las movilidades forzadas un carácter diferente, especial. No quiere decir ni mejor ni peor, es diferente. Que en el caso de las migraciones por razones económicas, digamos, tienen esa, digamos, posibilidad, entre comillas, porque evidentemente el margen de acción no siempre es el mismo. Y además porque en los últimos años lo que estamos observando es que esta posibilidad de diferenciar entre una migración forzada por cuestiones de violencia o cuestiones de amenaza y una migración por razones económicas, sobre todo derivado de las inequidades que generan los modelos socioeconómicos, es más difícil de encontrar. O sea, hoy las personas están llegando por un cúmulo de factores, ¿no? Donde se unen elementos socioeconómicos estructurales con elementos de violencia y elementos de amenaza. Es decir, una persona que está llegando de África, de Cuba, de Haití, de Venezuela o de Centroamérica, hoy por hoy está llegando porque sus condiciones de vida en su país de origen eran realmente precarias, pero además de eso, digamos, sufrió episodios de violencia, que puede ser desde violencia de Estado a violencia homofóbica, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia comunitaria, violencia social. Es decir, hay un cúmulo de factores que hacen que hoy sea muy difícil, en muchos casos, diferenciar entre una movilidad forzada exclusivamente por temas de violencia o amenaza y una movilidad por razones económicas, que en algunos casos ha sido definida como voluntaria, y esto se podría, digamos, cuestionar, porque una cosa es la voluntad y otra cosa es el deseo. Si yo puedo tomar la decisión de salir
pero no necesariamente querer salir o querer quedarme. Claro. Doctor, sin duda que la cantidad de migración en los últimos 30, 40 años que tiene que ver con este modelo económico neoliberal ha aumentado muchísimo con respecto a hace 50, 70, 80 años. Eso es real, eso es verdadero. Es decir, puede observarse una política económica injerencista de los países desarrollados en explotar la riqueza de los países del sur y generar esos problemas económicos que inducen a la movilización de mucha gente, a la migración desde África, Europa, como decíamos, desde Centroamérica a Norteamérica. Y si es esta hipótesis o esta tesis real. O sea, es decir, Bueno, están creando los países, o sea, el poderoso, ¿no? Goliat está haciendo crecer a David para su destrucción a final de cuentas, ¿no? sí, digamos, eso sí es cierto, pero también habría que hacer, digamos, tal vez una salvedad, en el sentido de que no es la primera vez que esto ocurre. Digamos, si vemos el primer antecedente, incluso podríamos ver alguno más, pero el primer antecedente, digamos, de mundialización, que fue en el siglo XVI, la expansión europea. Digamos, la expansión europea también provocó fuertes procesos de movilidad. No necesariamente migración internacional, pero sí fuertes procesos de movilidad. Por un lado, la propia movilidad de las potencias europeas, digamos, hacia los territorios que consideraron coloniales, digamos, sobre todo con un fin extractivista y de ocupación territorial, ¿no? Entonces, eso provocó grandes movimientos de población. Lo que sucede es que muchos de esos movimientos de población se dieron internamente dentro de los territorios. Esa tal vez es la gran diferencia que tenemos con las movilidades en el siglo XXI. O sea, por un lado, sí es cierto que, digamos, exponencialmente ha crecido el número de personas que se mueven, eso es verdad. Nunca antes se había movido tanta gente. Por otro lado, también es cierto que otra de las diferencias es que nunca tanta gente se había movido hacia lugares tan diferentes. Es decir, lo que se ha complejizado son los circuitos migratorios. Si observamos los mapas de la movilidad internacional desde el siglo XVI hasta ahora, son como prácticamente caminos de ida y vuelta entre Europa, América Latina, Asia, la península de Arabia, entre África y América. Es decir, son caminos de ida y vuelta en el devenir histórico. Hoy por hoy, ese mapa es mucho más complejo, ¿no? Porque hoy los movimientos se dan en todos lados. Yo recuerdo hace 4 años, digamos, tuve así como una visión que fue como un shock de que es cuando uno se da cuenta de que realmente la dimensión que tiene esto. Yo colaboro mucho y doy clases en la Universidad Nacional de Patagonia, en el sur austral argentino, y un día salgo de dar clases caminando por la ciudad y me encuentro a senegaleses con una manta en el piso vendiendo carteras y cinturones. O sea, esa era la imagen que yo tenía de senegaleses en Madrid, en Barcelona, pero nunca me lo hubiera esperado encontrar en Patagonia. Es decir, ese tipo de cosas. O sea, hoy tenemos que la migración africana ya no es digamos, ni la migración forzada de la esclavitud africana hacia América, sobre todo hacia América del Norte, pero también América del Sur en un momento histórico, ni la migración africana hacia Europa, digamos como el sueño del norte, así como hay en Centroamérica, Estados Unidos. No, hoy tenemos una dispersión, pero también tenemos a cubanos que están entrando por aquí, por la frontera entre Uruguay y Brasil, que llegan a Uruguay, de Uruguay van a Argentina, van a Chile, pasan a Ecuador, y por ahí llegan a Tapachula y quieren llegar a Estados Unidos. Es decir, se han complejizado los circuitos migratorios de una forma que nunca se había dado hasta este momento. Entonces, esas sí son características del siglo XXI. A eso se ha sumado esta tendencia cada vez mayor de, por un lado, se generan mayores inequidades y violencias que producen cada vez mayor necesidad de movilidad,
y por otro lado las fronteras cada vez más se están cerrando, los países, las uniones, cada vez están convirtiéndose más en fortalezas que están impidiendo esas movilidades. Ahora, digamos, una cosa es intentar impedirlas y otra es que realmente las puedan impedir. Porque realmente no las pueden impedir. La gente igual intenta llegar. Lo que están haciendo realmente es sumando muertos, ¿no? Porque la gente al intentar y además al tener mayores dificultades para acceder, lo que hace es utilizar cada vez recursos más precarios o recurrir a la delincuencia, ¿no? Es decir, a la trata de personas, a conseguir qué organización o qué grupo o qué personas puedan trasladarlos o hacerles pasar la frontera, o utilizar caminos no tradicionales que están más desprotegidos y por lo tanto son más vulnerables a las violencias, ¿no? Entonces, en realidad, el cierre de fronteras lo que está provocando es mayor cantidad de muertos. Mientras lo escucho, doctor, me puse a pensar en esto que en la primaria nos enseñan que un estadio superior del ser humano fue cuando pasó del nómada a estar en una localidad, no a ser sedentario. Y en realidad esta actitud nómada del ser humano no se ha terminado, es decir, ya estuvo los poblados, las civilizaciones, las grandes civilizaciones, las ciudades, pero el ímpetu por buscar nuevos horizontes, eso no termina. Y es un fenómeno que no debemos perder de vista, porque en verdad, usted lo ve todos los días en la academia, sus colegas, pero la gente lo tenemos invisibilizado, más allá de ver las noticias alarmantes de los ahogados en el mar Mediterráneo, de lo que pasó en la frontera sur, en nuestra frontera. Es decir, perdemos de perspectiva eso, pero qué interesante. Yo estaba pensando ahorita con lo que usted nos dice, en una diáspora, pero que se da ya para hacia todos los destinos, como una erupción de un cohete que sube al cielo y avienta para todos lados, ¿no? Que es un fenómeno también, pues que no se veía, como usted dice, ¿no? Que va a transformar a las sociedades. Sí, y en esto digamos, de la perspectiva también hay otro elemento, y es cuando se da digamos, todos estos datos y esta información que se transmite a la sociedad de invasión, de amenaza, e incluso que la academia lo utiliza, digamos, como un término académico que es el de flujos, ¿no? Lo que nos está mostrando es cantidades de personas, ¿no? Entonces, eso lo que da es la dimensión y la aparatosidad de la cantidad de gente que se está moviendo, ¿no? Y a eso, digamos, es lo que genera rechazo, ¿no? Y es lo que se utiliza como argumento para el rechazo. Pero cuando pasamos al plano más inmediato, ¿no? Al plano micro, al plano humano, cuando conocemos a las personas que realmente se están moviendo, las razones por las que se mueven, muchas veces las actitudes de esas personas que rechazan estos grandes grupos en movilidad, en realidad terminan aceptándolos, es más, y en muchos casos colaborando y ayudándolos, ¿no? Porque es que, y esto es algo que aparece mucho en los testimonios, es que yo tengo a alguien en mi casa o que ayudo o que me ayuda, pero es diferente, él viene por otras razones, él realmente vino a trabajar o porque no tenía otro remedio. Es como que cuando conocemos la dimensión humana, la dimensión esta de la subjetividad, entonces podemos lograr este nivel de empatía, este nivel de cercanía, ¿no? Pero cuando manejamos estos grandes números, ahí es donde, digamos, se pierde esa perspectiva humana y donde se tiene esta idea de invasión o de amenaza. Le voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí en Comitán hará unos 3 años. Un buen día toca la puerta una persona, un hombre de unos 36 años, algo así, y que si no tenía algún trabajo que hacer doméstico, ¿no? Yo pensé, bueno, el jardín, cortarme un árbol, bueno, no, las ramas de un árbol, alguna cosa de esas, ¿no? Pero vi que la fachada le necesitaba pintarse, entonces le dije, oye, ¿puedes pintarme? Sí, también me he dedicado a la albañilería, a ser pintor de brocha gorda. Bueno, compré la pintura, me la pintó. Quiero confesarle que yo tuve la idea de
ocuparlo, pero me di cuenta también que me salía sumamente barato, me salía a la mitad de precio, aún pagándole bien, a la mitad de precio que me hubiera cobrado otra persona en Comitán. Me pintó, me hizo bien las cosas, nos amarchantamos, él se buscó un lugarcito para vivir, y luego me llegaba a hacer trabajo, y lo recomendé por otro lado, en fin. ¿A qué viene esto? A que en términos macroeconómicos, ¿por qué los países, Estados Unidos, México, cualquier país, no hace algo así como un registro de los migrantes para poder darles la oportunidad de trabajar, de que ganen, de que paguen los impuestos? Usted ya nos lo comentó, este aspecto económico. ¿Cuál es el temor? Que la población suba mucho, que haya una distribución diferente del ingreso, que de por sí es sumamente precario en nuestros países. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se da? Porque creo que esa sería una línea de solución de alguna manera del problema, ¿no? Porque trabajarían, pero también tendrían derecho a educación, a salud y todo eso. Integrarse a la sociedad económicamente activa, y legal de un país. Que lo hemos escuchado en Estados Unidos, ¿no? Con el caso de que si se les va a dar la visa o no como trabajadores temporales o no, y bueno, lo que eso podría significar. Mire, yo le voy a dar un dato que se maneja ya hace muchos años, pero que justamente estos días otra vez ha aparecido en la prensa. Al fin de los años 90, a principios de los años 2000, se decía que, bueno, cuando justamente en España se comenzó a recibir las grandes oleadas de migrantes, ¿no? Sobre todo la migración de América Latina, ¿no? Porque la migración africana ya se daba desde hace mucho tiempo, pero aumentó muchísimo la migración latinoamericana y también aumentó la migración africana, sobre todo de Marruecos, ¿no? Entonces había toda esta idea de amenaza, de peligro, ¿no? De que nos vienen a quitar el trabajo, que nos quieren, todo lo que, digamos, conocemos sobre estas declaraciones de rechazo. Sin embargo, en ese momento se decía que España necesitaba migrantes, entre otras cosas, para sostener el sistema de seguridad social, ¿no? Porque si no, en el 2020 el sistema de seguridad social iba a colapsar, porque España tiene es el segundo país en la tasa de natalidad más baja de toda Europa, y por lo tanto los activos no son suficientes para mantener a los pasivos. Hace 2 días salió el informe, digamos, en España sigue habiendo rechazo a la migración en general. Hace 2 días salió el informe de que España necesita 250.000 migrantes al año para poder mantener su sistema de seguridad social. O sea, si hacemos esos análisis para cada uno de los países, en realidad vamos a encontrar datos similares. O sea, si tenemos en cuenta lo que hablábamos de en México, cuánta población migrante se ocupa para las tareas agrícolas e incluso para las tareas de cuidado o del servicio doméstico. Si en Estados Unidos hacemos lo mismo, nos vamos a encontrar con que realmente la opción más racional sería la regularización y que todas esas personas trabajaran regularizadas con sus derechos laborales, con sus salarios dignos y que aportaran con sus impuestos a la economía del país. ¿Por qué no se hace? Evidentemente porque eso, digamos, no es un negocio. El negocio es que estén irregularizados, el negocio es que se les pueda pagar menos, que no se les pueda otorgar los derechos que tienen como trabajadores. O sea, en Tapachula digamos, es algo bastante conocido de contratar a una chica guatemalteca para trabajar en la casa y a los 2 meses que no se le ha pagado, decirle, bueno, ya no te necesito más. Y si reclamas tu salario, voy a migración y te denuncio para que te deporten, ¿no? O sea, por eso no, digamos, no es rentable la regularización. Forma parte de intereses, sobre todo políticos, no tanto económicos, ¿no? Económicos sí, en el sentido de que no se le está pagando un salario digno porque no tiene los papeles para reclamar el derecho que tiene como trabajador o trabajadora. Claro. Si los tuviera, entonces, digamos, otra cosa sería. Es mano de obra barata, es el ejército de desempleados de la teoría marxista, ¿no? Exactamente, entonces digamos, es algo también creado de esa forma para sostener un modelo y sostener un sistema. Claro, porque así ha funcionado, aunque no se ha probado la otra opción, que podría resultar
mucho más benéfica para la nación, para el país, ¿no? Para la economía. Cuando ha habido procesos de regularización, ese ha sido el resultado. O sea, la contribución, no solo contribución económica, sino contribución económica, social, cultural, ¿no? Digamos, sí, en todos los países que, incluso ahora se observa en Uruguay, Uruguay es un país, digamos, de inmigrantes histórico, ¿no? Pero no había recibido migración, de estas nuevas migraciones en los últimos años. No era un país, digamos, al que la gente llegaba o migraba. Sin embargo, en los últimos 5 años eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Sobre todo migración venezolana en principio, pero después llegó también migración de diferentes países de África, cubana, haitiana, colombiana, y en un principio el país se espantó y surgieron también todos estos discursos de rechazo, ¿no? Y después, digamos, eso fue sustituido por otro discurso que fue, qué bien, todos estos inmigrantes lo que hacen es, valoran lo increíble que es este país y entonces por eso vienen aquí. Lo cual ninguna de las dos cosas era cierta. En realidad venían aquí porque como es un país que no tiene tradición migratoria, no tiene leyes de restricción de la migración tan fuertes como tienen los países de la región. Entonces se aprovechaba como país de puente y de tránsito para después ingresar a otros países, ¿no? Pero además, digamos, esa idea de rechazo, en la medida que la gente se terminó quedando porque, por las dificultades y sobre todo cuando la pandemia de moverse, comenzó a desarrollar sus actividades sociales, culturales e incluso gastronómicas, ¿no? Y hoy por hoy la gente está encantada de comer arepas, de encontrar un montón de, digamos, una oferta en un país donde básicamente se come carne. La magnífica carne uruguaya, claro. Entonces, digamos, tener esa diversidad es algo que hoy se valora, ¿no? Pero hace unos años no era para nada así, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con procesos que se van dando y que se van dando, digamos, en forma paulatina. Claro, claro. Sí, y sabemos lamentablemente que precisamente las políticas públicas no son siempre las más adecuadas para los países y el desarrollo de los pueblos, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, pues doctor, qué tema tan interesante, en verdad, el tiempo ya nos alcanzó. Nada más déjeme preguntarle algo, espero no sea temerario, pero aducir un poco a su visión futurista. ¿Qué va a pasar en Chiapas con esta migración? ¿Cómo la ve? ¿Hay perspectivas al respecto? Bueno, realmente... Digo, desde un problema social, un problema político o enriquecimiento de nuestra población, mestizaje, no sé. Realmente no es muy halagüeño el panorama por varias razones. Una de ellas tiene que ver con, digamos, lamentablemente, el aumento de desastres naturales que han ocurrido recientemente en Centroamérica, digamos, como ETA y IOTA, que, digamos, evidentemente, cuando se da un fenómeno de esas características, impacta de forma diferente a los distintos estratos de la sociedad, ¿no? Y aquellos que están precarizados hoy lo están aún más, ¿no? Pero también lo está la gente de Tabasco que vive en comunidades rurales y que ya tenía dificultades para sobrevivir y que hoy está, digamos, viven en un estado inundado. Entonces, eso va a provocar, digamos, la necesidad de moverse. Sumarle a eso que la pandemia, digamos, va a traer como consecuencia una crisis económica a nivel global que va a impactar aún más sobre estos sectores más vulnerables. A eso se contrapone esta idea de aún más cerrar las fronteras y bloquear la movilidad de personas, ¿no? Sobre todo desde una visión de represión, de contención y de deportación, lo cual no solo no contribuye al problema, sino lo agrava aún más. Porque sabemos que las personas cuando regresan deportadas, lo primero que hacen es pensar otra vez en salir. Lo que vamos a tener es mayor cantidad de personas en situación de precariedad y además muertos. Entonces, la situación realmente no es muy halagüeña que digamos. Esperemos que esto pueda cambiar. Ay, doctor, pues ojalá. Pero cuando veamos que usted está haciendo las maletas para irse a otra frontera entre dos países en cualquier parte del mundo,
Ya nos vamos a preocupar. Sí, Bueno, porque yo reivindico una parte que es mínima, pero también existe, y es que la movilidad también puede ser una opción. Es decir, no necesariamente es una necesidad, sino también puede ser una decisión. claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Pero no es el caso en todos los lugares y en todos los Exactamente. momentos. Eso es lo lamentable, ¿no? Lamentablemente no. Yo me imagino a los jóvenes chiapanecos de mediados del siglo XIX que querían estudiar y se iban a la Universidad de San Carlos, bueno, eso está bien, ¿no? Pero no era el caso así, todos los... ¿Sabe qué me quedé pensando? Yo no sé si en la academia ya exista, no sé si usted tenga noticias de un trabajo de análisis sobre la historia de las migraciones en Chiapas, pero estos como el exilio republicano español y el sudamericano a México, porque hay personajes muy interesantes del periodismo e intelectuales de Guatemala que tuvieron que salir durante las dictaduras de Ubico, de Castillo Armas, que estuvieron en Chiapas y dejaron también su impronta. Yo creo que algún académico que escuche esto y sepa, pues ya nos dirá, ¿usted tiene conocimiento de estos temas? Mire, eso forma parte de otro, digamos, cuando hacemos un análisis de qué es lo que se ha trabajado, qué es lo que se ha estudiado y qué no, qué se ha visibilizado y qué no. Esas son justamente otro de las cosas que vemos, no solo en México, en todos los países. Hay una centralidad de los estudios y solo se han hecho estudios digamos, en las grandes ciudades, en las capitales, en los centros de poder de todo tipo, económico, social e incluso académico, ¿no? Y muchas veces estas regiones periféricas, en algunos casos porque, digamos, el porcentaje es menor, pero en otros casos porque realmente no ha sido de interés estudiarlos, ¿no? Entonces hay una gran ausencia de estudios en muchos de estos casos, como también, digamos, eso después termina construyendo ciertos imaginarios, como que todos los exiliados republicanos estaban en la Ciudad de México. No, No no, es no. así. Chiapas En tiene casos de... Veracruz o, Claro. digamos, en las grandes ciudades, Sí, ¿no? sí. Eh, Afortunadamente, que ahí no hubo centralismo, Exactamente. ¿no? Pero también esta idea de que el imaginario que hay de México es como México, país de tránsito de migraciones, sobre todo centroamericanas. Y muchas veces lo que se invisibiliza es que en México también hay exilios, en México también hay migración forzada, en México también hay Claro, desplazamiento forzado interno. Pero es claro. tan fuerte la imagen de este país de tránsito hacia el norte que termina invisibilizando o dejando en un segundo lugar estas otras movilidades, ¿no? Y sobre todo las forzadas. Claro. Pues doctor, muchísimas gracias, ya no le robamos más tiempo. Nada más, yo estoy con la duda, ¿dónde anda usted en Uruguay? Pues en este momento estoy en Rocha, en la frontera con Brasil. Ah, sí, porque veo atrás un tapete muy hermoso de corte latinoamericano, no podía ser de otra manera. Pues qué bien, pues le mandamos un abrazo, muchísimas gracias doctor, qué amable en verdad por haber aceptado esta magnífica e interesante conversación. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos al siguiente. Espero se encuentren bien y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego a doctor. todos y a todas. Qué Adiós. amable. Gracias. Que esté bien.